Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Lo había adelantado, nos acompaña el abogado Gustavo Derancén, ha sido ministro de Justicia, especialista en derechos humanos. Vamos a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en principio por el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es el primero que se ha decidido, pero en ciernes hay otros temas, doctor, muy buenas tardes, que sin duda también van a dar que hablar. El caso Fujimori, que ya se está ventilando, y ya se habla de la pena de muerte nuevamente. Vamos a ver a qué llega. Ahora, yo en el corte anunciaba y decía, utilizaba la palabra ordena, y no es retórica, es así, porque los protocolos y los acuerdos internacionales, en este caso la Corte, está por encima de las cartas magnas, ¿no?, de nuestra Constitución. A ver, coméntenos por favor cuál es su postura. ¿Qué significa esto realmente? Las sentencias, las resoluciones de la Corte Interamericana deben cumplirse, deben ejecutarse. El Estado peruano soberanamente se adhirió a la competencia jurisdiccional de la Corte. Es decir, dijo, yo como Estado soberano, libremente me adhiero a que en los casos que lleguen a conocimiento de la Corte, sus sentencias sean acatadas por mí y así ejecutadas. En este caso concreto, el caso Durán Ugarte, y en el caso de esta resolución que se ha emitido de medidas cautelares, el Estado peruano tiene el deber de cumplirlo. Nicolás, hay una discusión muy grande, y ahora a las 4 o 5 de la tarde se van a reunir en Junta de Portavoces en el Congreso para ver qué acciones toman con relación a lo dicho por la Corte. Es que solamente hay un camino. Y el camino es cumplir lo que ha dicho la Corte. Acatar. Y esto no tiene en absoluto nada que ver con una violación de la soberanía ni nada por el estilo. La Constitución de 1993, aprobada por el CCD del gobierno entonces de Fujimorato, esa Constitución reconoció, porque nunca denunció a la competencia de la Corte. Y reconoció además una vigencia extraordinaria para los tratados en materia de derechos humanos respecto al texto constitucional. Prima, su lectura tiene que ser primera. Y el texto constitucional debe interpretarse en relación directa con estos tratados de derechos humanos suscritos por el Perú. Entonces, el único camino que cabe es cumplir lo que la Corte ha dicho, es decir, archivar el proceso iniciado en el Congreso de Acusación Constitucional en contra de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Dejar de cumplir esta resolución nos pone al borde de países como, por ejemplo, Nicaragua o cualquier otra dictadura. Es decir, nos aleja de la hermandad de países democráticos y nos pone al borde de ello. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer los mandatos de la Corte? En primer lugar, el Perú estaría contenido en el informe anual que presenta la Corte ante la Organización de Estados Americanos como un país incumplidor de sus deberes internacionales y de los mandatos de la Corte. Es decir, la sanción internacional que recaería sobre el Perú es gravísimo. Hace un momento tú dijiste con acierto, Nicolás, el Perú pretende ingresar a la OCDE, es decir, a un grupo, a un club de países sumamente exclusivo. Pero ese club exclusivo de países exige estándares mínimos de cumplimiento y respeto de los derechos humanos. No cumplir una sentencia de la Corte nos pone sin duda muy lejos de la pretensión de poder acceder a la OCDE, porque seríamos vistos precisamente como un país incumplidor. Ahora, Luis Galarreta, el presidente del Congreso, ha hecho 2 comentarios que quería compartir con los televidentes y de paso también consultarle su opinión, ¿no? Él habla sobre la soberanía, incluso habla del Consejo Permanente de la OEA, ¿no?, que efectivamente el artículo 2, ¿no?, de la Carta de la OEA, que establece uno de los propósitos esenciales, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, y otra vez entonces reiteramos que los tratados internacionales están por encima incluso de la Constitución Política del Perú. Entonces, eso me parece que está claro. Ahora, no es que el Parlamento se esté tratando de imponer tampoco, porque entiendo que Galarreta y los demás congresistas le están diciendo al presidente Kuczynski, usted haga respetar nuestro fuero, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, resolver este asunto inmediatamente? Porque así va a tener que hacer, ¿no? La acusación tiene que caerse por sí sola, entiendo. Mira, en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Cualquier lectura parcial
de la Constitución o de la Convención es siempre una lectura muy sesgada. El texto de la Convención americana tiene que leerse en su conjunto y de una manera sistémica. Cuando uno hace una lectura completa y no parcial del texto, se da cuenta que la vocación de la Convención es una vocación de respeto fundamentalmente a los derechos humanos. Y cualquier tipo de acción tendente a vulnerar la promoción o protección de derechos humanos debe ser rechazada per se por los Estados. En este caso en concreto, la Corte Interamericana lo que ha hecho es derribar, no admitir, un mecanismo con un claro sesgo político que pretendía excluir de la investigación, en el caso del Frontón, de aquellos que puedan resultar presuntamente responsables como autores mediatos. Eso es algo que no se puede permitir. ¿Por qué? Porque el Estado peruano en el año 2000 ya fue condenado por la Corte Interamericana por su responsabilidad internacional frente a los lamentables sucesos ocurridos en el Frontón. En esa oportunidad la Corte Interamericana, Nicolás, le dijo al Estado: tienes la obligación, le dijo, de investigar, juzgar y sancionar. Si hoy en día, que nos encontramos en ejecución de sentencia, surge o se articula algún mecanismo tendiente a evitar que los responsables de esos lamentables sucesos sean precisamente investigados y sancionados, la Corte tiene que rechazarlos. Eso por un lado. Por otro lado, Nicolás, la segunda parte de tu pregunta me decía qué era lo que teníamos que hacer en estos supuestos y con las reuniones que se están produciendo ahora mismo. Reitero, nuestra obligación es cumplir, Nicolás. Y nosotros en este marco de cumplimiento tenemos que demostrar que nuestro es un país con gran vocación democrática. Nicolás, yo he litigado más de una vez en la Corte. En algunas oportunidades las sentencias, las resoluciones me han resultado favorables y en algunas otras no. Pero nunca he tenido yo la pretensión de decir desconozcamos esta resolución porque no han fallado como yo esperaba. Fíjate, estos organismos internacionales, Nicolás, sirven precisamente para evitar conflictos entre grandes poderes. Hemos visto al Tribunal Constitucional enfrentado con el Poder Legislativo por este tema. Siento que estás hablando de organismos constitucionales del primer nivel. Nadie mejor que una Corte supranacional para poder decidir qué es lo que se tiene que hacer. Claro. En algunas oportunidades esta Corte ya se ha pronunciado con resoluciones, con sentencias que han sido muy favorables al Estado peruano. En más de una oportunidad hemos visto evidentes violaciones de derechos humanos que se han desconocido aquí en sede interna y que finalmente han obtenido justicia en la sede supranacional. Estamos frente a esto. El dilema de mantenernos del lado de los países democráticos y respetuosos de sus obligaciones internacionales o de patear el tablero y convertirnos en una dictadura. Ahora, aparentemente, pese a lo que señala el titular del Legislativo y pese a que quiere defender de alguna manera su autonomía, aparentemente sí se da cuenta que el representante del Estado peruano es el presidente de la República. En efecto, constitucionalmente... Le está diciendo, defiéndenos, es que constitucionalmente el presidente de la República es el responsable de las relaciones internacionales. Y este espacio caería dentro de las relaciones internacionales. Pero nada tiene que ver con la autonomía, Nicolás. No, es que ellos se podrían cerrar y decir, nosotros seguimos con nuestro proceso de acusación constitucional. ¿Podrían hacerlo, no? ¿En algún momento a usted se le pasó por la cabeza? A mí sí, ¿ah? Mira, yo creo que podrían hacerlo. Pero me parecería un sinsentido, una rebeldía juvenil, infantil, porque el destino va a ser el mismo. Por eso digo, pese a todo, le están diciendo al presidente de la República, al menos defiéndanos. Ahora, hay la percepción errónea de decir, nosotros los ponemos, nosotros los sacamos a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿o no? Eso es un gravísimo error. Más allá de que la designación de los magistrados constitucionales en los últimos años haya estado muy manoseada políticamente por el Congreso, hay que recordarle al Congreso de la República que los magistrados no los representan. Los magistrados no representan a ninguna fuerza política, ni a ningún congresista, ni a ningún gobierno. Los magistrados constitucionales son autónomos en el ejercicio de sus funciones y son tan autónomos que ellos no obedecen a mandato imperativo, ni son responsables por los votos u opiniones que emitan. Ellos gozan de inmunidad. Y el Parlamento ha olvidado eso, Nicolás. El Parlamento ha olvidado que no porque los elige
frente a una decisión del tribunal pueden llevarlos a una acusación constitucional. Eso no pueden hacerlo, porque precisamente está la importancia del nivel de los magistrados constitucionales, que ellos gozan de inmunidad, de autonomía. Y si nosotros nos ponemos del otro lado, la pregunta sería, ¿no es acaso el Congreso el primer violador de la autonomía del Tribunal Constitucional cuando los hace responsables por sus votos? ¿De qué autonomía hablamos entonces? Hay que respetar a los poderes son autónomos. Lo que pasa es que algunos, desde su ceguera mayoritaria, creen que todos los demás organismos constitucionales dependen de ello, lo que es un error, ¿no? Deberíamos entrar a una discusión de quién los designa finalmente, porque ya se cuestionó el tema del Consejo Nacional de Magistratura en su momento. ¿Es pertinente discutir eso o en su opinión debe seguir las cosas como son? Mira, Nicolás, esta discusión es una vieja discusión. Y, de hecho, recordemos que en algunos casos, por ejemplo, Tribunal Constitucional los elige el Congreso, Contralor General de la República lo elige la Comisión Permanente. Tenemos diferentes mecanismos para elegir a diferentes autoridades dentro de lo que es el aparato público. A mí me parece que no se trata de mecanismos precisamente, sino se trata más bien de personas que en algún momento quieren abusar de su posición como electores para sacar un rédito de aquello. En algunas ocasiones hemos visto que el número de mayoría calificada, 87 votos para elegir a los magistrados, es muy alto. En esta oportunidad se ha logrado nombrar a 6 magistrados, cosa que no se hacía hace muchísimos años porque no había acuerdo en el Congreso. Yo creo que tiene que ver con las personas, porque si bien puedes ser elegido con una mayoría parlamentaria, no significa que tú como magistrado constitucional le debas el cargo a nadie. Y tú como magistrado constitucional deberías hacer respetar esos fueros y esa autonomía precisamente para ejercer en libertad. Pero este Congreso también es sui generis, ¿no? Con 73 miembros de un solo partido, bueno, que ya se ha resquebrajado. Bastante, Entonces, ¿no? No sabemos en un futuro qué pueda pasar, ¿no? Esa es la razón por la que congresos anteriores no han podido elegir magistrados constitucionales. Y eso lo entiendo. El número es muy alto, la mayoría que se pide es sumamente alta. Pero más allá de lograr o no el número, va a depender del magistrado constitucional electo saber exigir que se respete su autonomía. Pero por eso yo lo quiero llevar porque usted ha sido ministro de Justicia, sí, ¿no? Además de abogado, porque aquí ya colisiona el plano jurídico, constitucional y el político. Porque en el segundo tema que había yo planteado tiene que ver con el indulto de Alberto Fujimori. Entonces eso ya trasciende muchas veces mucho el campo ya de hasta dónde llega o hasta dónde debería, y todos estamos de acuerdo que tenemos que respetar lo que diga la Corte. Pero recuerdo mucho en un momento que se decía la fuerza mayoritaria va a imponer un miembro del Tribunal Constitucional para luego tratar de lograr el perdón de Fujimori. Ahora, la vía ha sido distinta, ¿no? Y es algo que se está discutiendo también en San José. Se va a discutir en San José, efectivamente. Bueno, ya se discutió, ya fue la audiencia el día 2 de febrero, fue la audiencia por el caso Barrios Altos La Cantuta, que también en ejecución va a verificar si de alguna manera la decisión de indultar y conceder derecho de gracia al presidente afecta a la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar a los responsables. En mi opinión particular, lo que va a ocurrir en los próximos días es recibir una resolución de la Corte en el sentido de que, si bien los precedentes de la Corte indican que lo que no se admitían eran amnistías, en este caso concreto, el indulto, la Corte va a decidir 3 cosas, Nicolás. La enfermedad que se dice tener es realmente grave. Las condiciones carcelarias podían empeorar dicha enfermedad al extremo de comprometer su salud o su vida. Si alguno de esos elementos se cae, la Corte dirá que el indulto no es conforme con lo previsto en el sistema interamericano y, en consecuencia, exhortará al Estado peruano a que lo revierta o lo revoque. Va a analizar el informe, porque a Carlos Rivera lo escuchamos, sí, y sobre todo llamó básicamente la parte política, ¿no? Es que recuerda, Nicolás, que a nosotros se nos venía diciendo que el señor era un paciente oncológico. Sin embargo, lo que hemos escuchado en la audiencia el día 2 es que no es por el cáncer que al señor se le concede el indulto, sino por la cardiopatía o los problemas cardiovasculares que tiene, que aunados a la prisión donde él se encontraba,
le comprometían seriamente su salud y su vida, ¿no? Si aquellos elementos se verifican realmente, yo creo que la Corte no pondrá ninguna objeción. Pero si alguno se cae, presumo yo que esto podría ser revertido, O sea, ¿no? puede llegar a anular el indulto, a ordenar Yo anularlo. creo que la Corte solicitará al Estado peruano, exhortará al Estado peruano que se revise y en su caso se deje sin efecto este concesorio del indulto, ¿no? Por los vicios que existen. Ya se han visto casos, Jaidilí, Crucillata, aquí en sede nacional, revocando indultos, ¿no? Entonces no tendríamos por qué no admitir que esto podría ser dispuesto por la Corte Interamericana. Y yo creo que ahí radica fundamentalmente la preocupación de quienes ahora están pretendiendo deslegitimar las decisiones de la Corte Interamericana, ¿no? Por lo que se viene a futuro. Claro, Entonces, nuevamente le colisiona el plano político, ¿no? Claro, entonces... Ahora cuando sale de la pena de muerte nuevamente, Efectivamente. al parecer guarda relación. Si también. tú le pones el caso Frontón, si le pones pena de muerte, estás preparando el ambiente, estás preparando el contexto de insatisfacción para cuando eventualmente venga lo del indulto, ¿no? Entonces, Ahora, creo que es una trama perdón, política. Nadie duda de que el presidente de la República es un defensor de la democracia, ¿no? Nadie duda de que tendría que acatar, en todo caso, lo que Bueno, disponga la Corte. de momento yo no tengo por qué presumir que desde el Ejecutivo, en cabeza del presidente Kuczynski, no disponga él como primer mandatario y además como responsable de la política internacional que se cumplan las resoluciones de la Corte. En este caso primero vamos a ver la reacción del Ejecutivo, a mi entender tiene que ser solamente una. Relaciones Exteriores recepciona la información que llega de la Corte Interamericana y lo comunica a través de sus canales pertinentes al Congreso de la República, indicándole que la Constitución del Perú dispone que tienen que acatarse estas ¿Y disposiciones. dónde queda la gracia presidencial, las facultades del mandatario? También por debajo, digamos, de lo que dicta la Corte. La gracia todavía no es un tema que haya llegado a la Corte Interamericana, Nicolás. Yo no veo por qué no llegue hasta allí. En su momento lo tenemos en la Sala Penal Nacional y en su momento ya se escuchó a las partes y toca resolverlo. Yo ya lo he manifestado públicamente, en mi opinión, la gracia no alcanza al proceso Pativilca precisamente porque no se cumple con el requisito del plazo contenido, más allá de la discusión que existe en ese plano. Vamos a ver, lo de la gracia debe estar ya por resolverse en los próximos días, y si esto no prospera como esperan los defensores del Ejecutivo, me imagino que a través de sus abogados articulen los recursos impugnatorios para que sea elevado al superior jerárquico y decida finalmente, ¿no? Efectivamente, para que nuestros televidentes puedan entender, el caso Pativilca, de alguna manera que viene por fuera, y según lo que dice la propia Corte, usted tiene ahí justamente en ese texto... Sí, si me permites, lo leo yo, sí, lo por lees, favor, ¿no? léalo. Este es el fundamento número 30 de la resolución que acaba de emitir la Corte Interamericana el día 8 del presente, y dice el fundamento 30 al respecto: esta Corte considera pertinente recordar que su jurisprudencia constante ha sido clara en señalar que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como tortura, ejecuciones sumarias, extrajudiciales arbitrarias, desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos en el derecho internacional. Ahora, ahí dice perdón amnistía, pero no dice indulto. Pero Son dos cosas distintas. se refiere clarísimamente al establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenda. Claro, o sea, impunidad. Sí, efectivamente, y reitero lo dicho, Nicolás, el Estado peruano ya ha sido condenado internacionalmente y su responsabilidad se ha determinado en los casos Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué ha ocurrido en estos casos, Nicolás? El Estado peruano se ha comprometido a investigar, juzgar y sancionar. Si yo dicto disposiciones como el indulto, por medio del cual excluyo de responsabilidad a una persona que ya ha sido comprometida, la Corte tendrá que examinar si cae en el supuesto que acabamos de leer. Siempre y cuando no estemos hablando de un indulto humanitario. Porque, Nicolás, si realmente se comprueba que el indulto es humanitario,
que la enfermedad grave existe, que las condiciones carcelarias la empeoran y compromete la salud o la vida, en ese caso la Corte no pondrá objeciones. No, tiene que respetar. Porque estamos frente a un indulto humanitario. Pero si alguno de los supuestos no existiera, entonces la Corte dirá, no estamos frente a un indulto humanitario, sino más bien estamos frente a un mecanismo excluyente de responsabilidad y en consecuencia no puede ser admitido. En conclusión, tenemos que esperar lo que diga la Corte y tenemos que acatarlo. acatar. Es que no podemos, Nicolás, como sociedad democrática, acatar algunas resoluciones de la Corte y desacatar otras. O sea, Ahora, no perdón, pero podemos hacer eso. el Estado peruano está de alguna manera defendiendo la postura del indulto humanitario, ¿no? Sí, sin No, duda. no ha dicho, por si acaso el presidente hace lo que le da la gana. No. Entonces, habría que confiar, digamos, finalmente nos representan a todos los peruanos, ¿no? Ahora, el Estado peruano ha mostrado tanto acatamiento a la competencia jurisdiccional de la Corte que tanto en el caso del Frontón, Durán Ugarte, como en el caso Barrios Altos La Cantuta, en ambos casos el Estado ha enviado a sus agentes, Claro. ha participado en las audiencias. Es decir, yo, si no reconociera tu competencia, no voy, te niego. Pero contrariamente a eso, el Estado ha ido con sus representantes a las dos audiencias, ha presentado sus pruebas, ha presentado sus alegatos. Entonces, el Estado sí reconoce la competencia de la Corte. Ahora, tiene en consecuencia que aceptar lo que la Corte Interamericana diga en todos los supuestos. Está bien complicado, ¿no? Y termino, bueno, una penúltima pregunta con su valoración ya política, ¿no? De análisis político sobre lo que viene, que es la OCDE, porque este Estado, ¿no? Este gobierno, ¿no? que representa al Estado, está promoviendo el ingreso del Perú, ¿no? Y esto, sin duda, un poco que complica el panorama, ¿no? Mira, Nicolás, más allá de las decisiones, todas estas escaramuzas, por llamarlas de alguna manera, están siendo observadas por la OCDE. Todas estas pataletas antidemocráticas están siendo observadas por la OCDE. Mañana, cuando el Estado peruano presente su solicitud de admisión, la OCDE va a empezar a revisar si cumplimos o no con los requisitos. Y cuando llegue al parámetro promoción y protección de los derechos humanos, más de un país va a señalarnos con el dedo y va a decirnos: el Perú no cumple sus obligaciones internacionales, no cumple las sentencias y pretende desconocer la competencia jurisdiccional de la Corte. Y eso va a ser un demérito que va a impedir que el Estado peruano forme parte de este exclusivo club de la OCDE, que está conformado por países con verdadera vocación democrática y práctica democrática gubernamental. Eso es lo interesante, ¿no? De la justicia a un nivel superior, ¿no? Que hace que mantengamos el orden interno, ¿no? Hay que destacar eso, ¿no? Y hay un orden internacional que debe respetarse. ¿Con qué seguridad va a venir un inversionista, miembro de algún país de la OCDE, a poner su dinero en el Perú? Van a decir: ¿cómo si en ese país finalmente no cumplen las sentencias? Entonces, esto va más allá de lo que la gente piensa, que es una sentencia, que es un caso, esto es mucho más que eso. Esto es imagen internacional, esto es la presencia del país en un mundo globalizado y en un mundo fundamentalmente democrático, que cree, por supuesto, en la promoción y en la protección de los derechos humanos. Bueno, el presidente Kuczynski, si no me equivoco, ya se pronunció sobre el caso del TC hace unas semanas, cuando se dio un adelanto de este fallo. Y lo otro, bueno, habrá que esperar, ¿no? Sobre la defensa del indulto humanitario, si la postura para la Corte es o no suficiente y tiene, digamos, todos los conceptos claros, ¿no? Hay que estar muy atentos, Nicolás, si me permite dos palabras. Sí. La Corte Interamericana, en el caso Durán Ugarte, dijo, por ejemplo, que no bastaba que las cosas tengan un ropaje de legalidad. No bastaba dar apariencia de legalidad, pretender seguir un procedimiento que existe. La Corte toma decisiones sobre la base de un análisis integral de las cosas. Y esto, como desde un principio tuvo un tufillo político, ¿verdad? Esto forma parte de una, en mi opinión, muy equivocada estrategia de la mayoría congresal de haber presentado acusación constitucional contra el fiscal de la Nación por resoluciones que no le agradaron de su institución, por haber recurrido al propio Tribunal Constitucional
por una resolución que no le agradó, por hacer la pretensión de vacar al presidente de la República en primera instancia. Todo ese escenario político sirve de marco para hacer un análisis que cierto es, debe ser también jurídico, pero que no escapa naturalmente del entendimiento de la Corte. Para ¿no? finalizar, hablando del Congreso de la República, no puedo dejar de preguntarle sobre el caso Emerson Fasabi. Usted ha sido, usted ha sido ministro en el gobierno, ¿no?, de Ollanta Humala. Sí, así es en efecto. Y bueno, hay quienes dicen también que está excediendo también sus competencias, ¿no? La Comisión de Fiscalización, aunque tiene también rango de comisión investigadora y también tiene una autonomía ciertamente el Congreso. ¿Qué le parece a mí? Realmente todo esto me resulta, me sorprende y me da pena todo lo que está pasando, ¿no? Porque estamos hablando de un jefe de Estado y son serias las acusaciones, ¿no? Yo digo una cosa, ya resulta gravísimo que estés en un proceso de lavado de activos para que luego estés en un proceso por asesinato, ¿verdad? Yo quiero pensar que en realidad la comisión que está presentando estos informes no es precisamente el foro más adecuado para realizar investigaciones de carácter penal, criminal. Mira, cuando el Congreso de la República, a través de estas comisiones de investigación, estas comisiones que forman, desarrolla actividades que son propias del Ministerio Público, del Poder Judicial, a mí me parece que está desnaturalizando su función congresal. Aducen que ellos tienen, como otras facultades, investigar, es cierto. Pero la investigación congresal debe tener un parámetro muy marcado que no lo tiene. Por eso levantan secretos bancarios, financieros. Mira, y dentro de poco van a ordenar prisión preventiva. Escúchame lo que te digo, Nicolasa. Porque al ritmo que va esta mayoría van a pedir que sus comisiones no solamente levanten secretos bancarios de las comunidades, van a pedir prisiones preventivas. Y te digo más. ¿A dónde puede llegar un informe de esta comisión? A derivar todo al Ministerio Público. ¿Y acaso resulta vinculante para el Ministerio Público lo que ha hecho esta comisión investigadora? Lo tendrá solo como un punto de referencia. Y hasta donde yo tengo entendido, el caso del señor Fasabi se está investigando también en el Ministerio Público. Duplicidad de esfuerzos, ¿con qué pretensión? Más creo yo que resulta pantalla, circo político, que la eficacia. Porque en términos legales, en términos procesal, penal, no tiene mayor relevancia lo que se puede obtener aquí. Ahora sí es muy lamentable, y en esto coincido contigo, es muy lamentable y desconcertante que un primer mandatario se vea envuelto en investigaciones congresales de esta naturaleza. Mi opinión es que de una vez se derive esto al Ministerio Público, que es el ambiente natural donde se debe investigar esto, y en su caso poder determinar si existe o no responsabilidad, ¿no? Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a ti, Nicolás, muchas gracias. Doctor Gustavo Berencén, especialista en Derechos Humanos, exministro de Justicia. Hablando de varios temas, ¿no? En realidad, pero le hemos dado énfasis a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, ordenando archivar la acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa, señor de todo, volvemos con más TV Noticias 7.3 conectados contigo. No se muevan.